el equipo 3 y a continuación hablaremos acerca del modelo OSI, poniendo en ejemplo un juego en línea. El modelo OSI. Este fue desarrollado en 1980 por la ISO. Esta es una confederación global de organizaciones y representa aproximadamente a 130 países. Este estándar es el modelo de referencia OSI y este se basa o se forma por 7 capas que definen diferentes fases por las cuales se deben pasar datos. Esto lo hacen para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Comenzamos con la capa física. Es la primera capa del modelo OSI y se refiere a tanto al medio físico como son guiados y no guiados, básicamente como la forma en la que se transmite la información. Sus principales funciones se pueden resumir como son el medio físico por los que van a viajar o va a viajar la comunicación, ya sean cables o distintos tipos de cables. Definir también características o funciones de la interfaz, el establecimiento y el mantenimiento, transmitir el flujo de bits a través del medio, manejar señales eléctricas del medio de transmisión o ya sean los polos de un enchufe y garantizar la conexión aunque no haya fiabilidad en la conexión. La segunda capa del modelo OSI es enlace de datos. En esta capa se ocupa el direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. Los tramas en la segunda capa del modelo OSI son la unidad de medida en la información de esta capa. No es más que la segmentación de los datos. La capa de enlace de datos, al contrario de las demás capas del modelo OSI, es la única que contiene 2 subcapas. Una de ellas es LLC y la otra es MAC. Por si no saben, MAC es medio de acceso al control y LLC es control de enlace lógico. La capa de red es la tercera capa del modelo OSI. Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de información se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. La cuarta capa del modelo OSI o nivel de transporte. Esta capa es la encargada de efectuar el transporte de los datos de la máquina al origen del destino, independizándolo del tipo de red física que se esté utilizando. Los datos se transmiten por medio de paquetes que ya se explicó en la tercera capa de red. Los protocolos de nivel de transporte son TCP y UDP, el primero orientado a conexión y el otro sin conexión. Esto quiere decir que el primero es más lento pero confiable, en cambio el segundo es más rápido pero menos confiable. Esto tiene que ver con la seguridad de cada protocolo. Quinta capa del modelo OSI, o bien nivel de sesión. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre los dos computadores que estén transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio previsto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se puede efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de alguna interrupción. En muchos casos, los servicios de esta capa de sesión son parcial o totalmente prescindibles. Capa número 6 del modelo OSI, nivel de presentación. El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera en que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos. Ya que sean distintas computadoras, pueden ser diferentes formas de manejarlas. En esta capa también permiten cifrar los datos y comprimirlos. Por lo tanto, puede referirse que es la capa que actúa como traductor para que el usuario entienda mejor las cosas. Y continuando con la última capa del modelo OSI, que es la séptima, es la capa de aplicación. Esta nos ofrece la posibilidad de acceder a los servicios,
de las demás capas, y pues también define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como son los del correo electrónico. Y bueno, al igual de esta, existe el HTTP, que nos brinda una mejor seguridad. Y bueno, hay tantos protocolos que tienen aplicaciones distintas, y pues continuamente se desarrollan más aplicaciones por el número de protocolos que ya existen. Y bueno, hay que aclarar que pues el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Por lo general suele interactuar con programas que a su vez se mezclan con el nivel de aplicación, pero también ocultando la complejidad que esto implica. Una vez que ya sabemos qué hacen cada una de las capas, lo vamos a aplicar a un problema real, que es cuando nosotros enviamos información a través de una computadora a otra, ya sea un mensaje de Facebook o la solicitud de un videojuego. Esta solicitud pasa a través de la capa de aplicación, que en la capa de aplicación obviamente es el programa que nosotros estamos ocupando, ya sea un videojuego que ocupe la red o un navegador. Este manda información a la capa de presentación, que la capa de presentación lo que hace es comprime la información para que pueda ser enviada a través de la red. Esta la envía a la capa de sesión, que la capa de sesión lo que hace es gestionar las conexiones entre las aplicaciones cooperativas o entre los dos hosts. De ahí manda la información a la capa de transporte, donde la capa de transporte divide en segmentos la información para que pueda enviarse a través de la red, si aún la información es muy grande. Una vez que ha hecho esto, proporciona servicios de detección y corrección de errores. Después lo envía a la capa de red, que la capa de red ahora sí que direcciona la información, la enruta hacia su destino a través de la dirección lógica, que es la IP. De ahí lo envía a la capa de enlace, que en la capa de enlace lo que se hace es el direccionamiento físico a través de MAC y LLC. De ahí se envía a la capa física, y la capa física lo que hace es enviarlo a través de el medio de transmisión en forma de bit hacia la siguiente capa física de la computadora receptora. La computadora receptora funciona de la misma manera, funciona de manera ascendente. En la capa física lo que se hace es recibir los datos de la computadora emisora para enviarlos ahora sí que a la siguiente capa, que es la de enlace de datos. Esta convierte esa información a tramas, y lo que hace es enviarla a la capa de red. En la capa de red lo que hace es ver si la información que le llegó es de la ruta que se estableció. Si es así, lo envía a la capa de transporte, y en la capa de transporte lo que se hace es detectar si hubo algún error, hubieron pérdidas a la hora de enviarlo o recibirlo. Si no es así, se envía a la capa de sesión. En la capa de sesión lo que se hace nuevamente es ahora sí que detectar si hubo algún error a la hora de enviar dicha información. En la capa de presentación, que es la que sigue, ya una vez que ya completó la capa de sesión, se descomprimen los datos, ahora sí que se traducen. Si venían en código binario, se traducen a una imagen o al código ASCII que nosotros utilizamos usualmente. De ahí lo envía al programa de aplicación. Pues básicamente es el fin, ya cómo se presenta la información en el programa. Si es un mensaje de texto, el proceso que llevó se representa en el mensaje, o sea, no se pierde nada si no hubo algún error a la hora de enviarlo. O en la solicitud de videojuego, ya que pasó por todo este proceso, llega a la computadora receptora, y si la computadora receptora decide responder, se convierte en emisora y hace el mismo proceso que les acabo de mencionar.